Shalom, bendiciones familia, bendiciones. Estamos contentos de poder estar en una semana más de nuestro estudio del primer siglo, considerando muchos conceptos, muchas cosas que a veces desconocemos. Nuestra meta es siempre poder aprender un poquito más del trasfondo cultural, histórico, social, político de las cartas del primer siglo para poder entender mucho mejor el mensaje. Esta semana tenemos algo interesante que tiene que ver con lo que es la redención. Muchas veces nosotros escuchamos a través de la palabra redención. Hemos sido redimidos, nos redimió. Y dentro de un lente teológico, la palabra redención significa algo. Pero ¿qué es lo que la Biblia quiere explicarnos con ese término redención? Vamos a leer Primera de Efesios capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 3 y vamos a ver si podemos ver la secuencia y después vamos a ir analizando cómo es que se usa la palabra redención dentro de este contexto. ¿Okay? Dice, beneficios de la redención. Esta es la Biblia de las Américas y tiene un título aquí, beneficios de la redención. Así es que me llamó la atención esta parte de aquí. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí. El Padre nos predestinó como hijos para sí, mediante Yeshua el Mesías, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención. En Yeshua tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que propuso en Él. Y aquí se utiliza la palabra redención. En Él tenemos redención. Y aquí utiliza algunos versículos como Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en el Mesías Yeshua. Primera de Corintios 1:30, mas por obra suya estáis vosotros en el Mesías Yeshua, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Efesios 1:14, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Este versículo 14 es interesante porque ahora está diciendo que con miras a la redención, está hablando de una redención futura y es algo que vamos a ver en esta tarde. Así es que he preparado por aquí unas notas que es una sola nota, la vamos a leer, pero es larga. La bibliografía para esta nota, todo esto es lo que vamos a leer para poder entender ese versículo. Pero quiero llevarlo a la bibliografía. Aquí están varios de los recursos para este artículo. Allen Leslie, Jeremiah, The Old Testament, Block Darrell. Este es el comentario Baker del Nuevo Testamento. Este es Light from Ancient Near East. Y aquí usted ve Éxodo, el libro de Job. Todos estos recursos. ¿Okay? Y parte de este artículo se encuentra en el diccionario bíblico Lexham. Que está aquí, es este de aquí, diccionario bíblico Lexham. Y tiene un artículo que es redención. Que vamos a estar leyendo aquí. Así vamos a las notas nuevamente hasta arriba. Redención. La redención es la liberación de la esclavitud a través del pago de un precio de personas y animales o también de propiedades. La debilidad social, física o espiritual hace necesaria que haya una redención. El origen literal en el Tanakh. ¿Cómo se usaba la palabra redención en el Tanakh, la Biblia hebrea? Las dos palabras de raíces hebreas relacionadas con la redención son, uno, Gaal, que significa redimir o actuar como un pariente redentor. Y dos, Padá, que significa rescate o redimir. Estas dos palabras se van a usar en todo lo que es la Biblia hebrea para definir lo que es
redención. Ahora, es importante entender que redención tiene que estar dentro de la narrativa bíblica, porque si redención significaba algo para la gente del Tanakh, de la Biblia hebrea, bueno, ahora en lo que es el Brit Hadashah o escritos del primer siglo, lo que se conoce y se conocía como Nuevo Testamento, tiene que estar en contraste con esa redención, porque el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah simplemente es el cumplimiento de lo que ya se prometió, y de la manera que ellos veían algo, ahora tiene que ser igual en los escritos del primer siglo. Así que la redención cambió algunos factores, cambió algunos personajes, pero sigue siendo lo mismo. Y eso es lo que vamos a tratar de descubrir en esta tarde. Porque si decimos, bueno, redención significaba esto, pero ahora significa esto, tenemos que ver por qué y a qué se debió el cambio y cómo teológicamente ese cambio se puede desviar de lo que realmente significaba. Así es que, Gaal y Padá. Redención legal de la propiedad y de los esclavos. La redención de la propiedad y de los esclavos por un pariente redentor o Goel era la forma más común de redención en el Tanakh, en el Antiguo Testamento. Este pariente redentor era un pariente cercano de sexo masculino del mismo clan, la misma familia. Cuanto más cercana era la relación familiar, mayor era la obligación de redimir al miembro de la familia en necesidad, de acuerdo a Levítico 25:25, que dice: si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posesión, su pariente más cercano, el Goel Redentor, vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. La relación familiar. En el siglo I, Beit Abid o Mishpahá, miembros de una familia quienes pueden o no estar relacionados biológicamente, son responsables del cuidado de sus miembros, el grupo principal a través del cual se pasaba la propiedad. Entonces, el rol no estaba restringido a la familia inmediata, por ejemplo, el hermano o el padre, como lo indica la inclusión de tíos y primos en la lista de posibles parientes redentores en Levítico. De acuerdo, si seguimos leyendo en el capítulo 25, vamos a encontrar que dice, su tío, más vamos a leer aquí, porque el 25 está diciendo, él tendrá derecho de redención después de ser vendido. Uno de sus hermanos podrá redimirlo. Se está diciendo uno de sus hermanos, pero ahora también va a decir, o su tío, o el hijo de su tío, su primo, podrán redimirlo, o un pariente cercano de su familia podrá redimirlo, o si prospera, él mismo podrá redimirse. Así es que no era necesariamente el padre o el hermano. Alguien más podía actuar en favor de él. Más allá de esta lista, cualquier pariente de sangre del clan correspondiente podía redimirlo. Básicamente, quien pudiera redimir a un pariente debía hacerlo. Sin embargo, la mayor responsabilidad recaía sobre el pariente más cercano. Si un israelita no tenía un pariente redentor, pero había adquirido suficientes medios, podía redimir su tierra o redimirse a sí mismo. La tierra, que era una herencia de Dios, los israelitas eran arrendatarios de la tierra. Levítico 25 del 23 al 24 dice, además la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía, porque vosotros solo sois forasteros y peregrinos para conmigo. Así que toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis a la tierra el derecho de ser redimida. Interesante que la misma Biblia dice que la tierra de Israel, aunque le fue dada a Israel, no le pertenecía a Israel, porque el dueño último de toda esa tierra siempre ha sido Dios. Así es que está en su posesión, pero ustedes no pueden venderla. Ustedes no pueden disponer de esa tierra. No pueden hacer nada más. Después de cada 7 años tiene que regresar al dueño al que se le dio esa tierra para administrarla. Pero la tierra, dice, la tierra es de Dios. Ustedes son forasteros ahí. Así es que no podían venderla y por lo tanto siempre se podía redimir la tierra. Cada 50 años, en el año del jubileo, la tierra debía volver al dueño original o a sus herederos. Levítico 25 del 8 al 23 nos relata esta historia. Si un israelita se empobrecía, podía vender el uso de la tierra, más no la tierra.
En esa instancia, un pariente redentor podía redimir la propiedad y reintegrarla a la familia. Al monto de la redención que se debía pagar lo determinaba el número de años que la tuvo el comprador. Levítico 25:27. Entonces computará los años desde la venta y devolverá el resto al hombre a quien había vendido la tierra, y así volverá a su posesión. ¿Cómo se manejaba esto? Cada 50 años la tierra regresaba a su dueño. Entonces quiere decir que si el dueño la había tenido 20 años, todavía faltaban 30 años para el jubileo, y alguien la quería redimir, tenían que ver cuánto era lo que valía esa tierra por esos 30 años, y ese era el precio. Se le descontaba, obviamente se le descontaban los 20 años que ya la había tenido el que la había tomado, o si faltaban 10 años, 15 años, siempre se computaban. Dice, se computan los años desde la venta y devolverá el resto al hombre para que no perdiera dinero. Las leyes de la redención de las casas eran diferentes a las de la tierra. También diferían de acuerdo a la ubicación de la casa. Las casas dentro de una ciudad amurallada no se consideraban como tierra. De esta manera, el vendedor retenía el derecho de redimirla por solamente un año después de su venta. Después del año, la casa les pertenecía en forma permanente al comprador y su familia. Estamos hablando de casas, no de tierras. En cambio, las casas ubicadas afuera de la ciudad amurallada se consideraban como tierra, podían ser redimidas después del año y los dueños originales podían recuperarlas en el jubileo. Eso quiere decir que la muralla hacía una gran diferencia entre si la podían recuperar o no la podían recuperar. ¿Cómo era una ciudad amurallada? Déjenme ver si le encuentro por aquí una imagen. Jerusalén amurallada. Si nosotros vemos las imágenes de lo que es la ciudad, vamos a darnos cuenta que más o menos esto es en el tiempo de Nehemías. En el tiempo de Nehemías la voy a poner aquí donde dice amurallada, ciudad amurallada. No me va a dejar ahí. Estoy aprendiendo a usar el logos, pero aquí la voy a subir, mire. Ciudad amurallada. Esto era lo que era la ciudad amurallada. Las casas fuera de la ciudad se consideraban como tierras. Se podían redimir en cualquier momento. Las casas dentro de la ciudad, que esto era el límite de la ciudad amurallada en el tiempo de Nehemías. Aquí está el templo. Estas en el primer año y después como dice aquí, retenía el derecho de esta manera. Las casas dentro de una ciudad amurallada no se consideraban como tierra. De esta manera el vendedor retenía el derecho de redimirla por solamente un año luego de su venta. Después del año la casa les pertenecía en forma permanente al comprador y a su familia. Todo lo que estaba dentro de la ciudad. Si no era redimido un año después de su venta, le pertenecía al comprador. Pero todo lo que estaba fuera de la muralla era considerado como tierra y podía redimirse en cualquier momento. ¿Okay? Esta ilustración es del tiempo de Nehemías. Un pariente redentor también tenía la obligación de redimir a sus parientes vendidos como esclavos, de acuerdo a Levítico 25, del 47 al 53, por la propuesta de que Levítico 25, versículo 25 al 55, representa 3 etapas de destitución. Si un israelita se empobrecía y se vendía a sí mismo a un residente extranjero o a un pariente podía redimirlo. Alternativamente, si ganaba los medios necesarios para redimirse a sí mismo, el monto que debía pagar se calculaba de acuerdo a los años que faltaban hasta el próximo jubileo. De manera similar, la tierra, si el israelita no se redimía, debía liberarse en el año del jubileo.
Redención del primogénito y de las viudas. Todos los primogénitos, personas y animales le pertenecían a Dios, pero algunos se podían redimir en conmemoración de la redención de Israel, de la tierra de Egipto y de la 10ª plaga. Cada primogénito varón, animal o humano debía consagrarse a Dios, de acuerdo a Éxodo 13:12. Conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal, me pertenece. Sin embargo, un asno primogénito podía redimirse con una oveja, quizá por razones prácticas más que religiosas. Mientras que un primogénito no redimible, como un buey, una oveja o una cabra, debían utilizarse como sacrificio o carne para los sacerdotes, de acuerdo a Números 18 del 17 al 18. Pero no redimirás el primogénito del buey, ni el primogénito de oveja, ni el primogénito de cabra. Son sagrados. Rociará su sangre en el altar y quemará su grosura como ofrenda encendida, como aroma agradable al Señor, y su carne será para ti, así como el pecho de la ofrenda mecida y la pierna derecha son tuyas. Mientras que un primogénito, en lugar de los primogénitos de Israel, Dios aceptó a la tribu de Leví, Números 3:44. Cuando los hijos de los primogénitos israelitas tenían un mes, tenían que redimirse con un pago de 5 siclos, los shekels, a los sacerdotes. Números 18 del 15 al 16. Todo lo que abre matriz de toda carne, ya sea hombre o animal, que presenten al Señor, será tuyo. Sin embargo, el primogénito de hombre ciertamente redimirás, y el primogénito de animales inmundos redimirás. En cuanto a su redención, de un mes lo redimirás según tu valuación, por 5 ciclos en plata, según el ciclo del santuario, que es de 20 jeras. Números 3, 47 al 48. Tomarás 5 ciclos por cada uno, por cabeza los tomarás, conforme al ciclo del santuario. El ciclo tiene 20 jeras, y da el dinero, el rescate de los que hayan en exceso, entre ellos a Aarón y a sus hijos. Una redención. El casamiento de Booz con Ruth, en lo que es el libro de Ruth. La viuda a menudo se consideraba como un acto de pariente redentor. Sin embargo, de acuerdo a la ley, el matrimonio no era el rol de un pariente redentor. Una expiación más probable es que, como no había heredero varón para la tierra de Elimelech, la redención de la propiedad desencadenó la ley del levirato, según Deuteronomio 25 del 5 al 10. Cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer, y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Pero si el hombre no quiere tomar a su cuñada, entonces su cuñada irá a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado se niega a establecer un nombre para su hermano en Israel. No quiere cumplir para conmigo su deber de cuñado. Y esto es lo que estamos viendo que ocurre en Esther. Para que el nombre de Elimelech se pudiera restaurar sobre su propiedad. Ruth 4:5. Entonces Booz dijo: el día que compres el campo de manos de Noemí, debes adquirir también a Ruth, la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Versículo 10. Además, he adquirido a Ruth, la moabita, la viuda de Mahalón, para que sea mi mujer, a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de sus hermanos, ni el atrio de su lugar de nacimiento. Vosotros sois testigos hoy. Así es que, ¿qué está pasando? Está pasando que Elimelech tiene 2 hijos. Muere Elimelech y sus hijos se casan, pero sus hijos mueren y ellos no tienen descendencia. Así es que el nombre de Elimelech va a quedar borrado. Cuando ellos regresan, cuando Ruth regresa con Noemí y Boaz dice: hey, hay un campo. Si usted lee la historia, se va a dar cuenta que dice: hay alguien arriba de mí que te puede redimir, que era un pariente más cercano. Si él no te redime, entonces yo lo hago. Pero Mahalón, si nosotros leemos la historia, vamos a ver aquí. Dice:
Vos salió a la puerta, vos redime Elimelech. Aquí es donde le dice, mira, soy Ruth. Aquí en el versículo 12 del capítulo 3. Ahora bien, es verdad que soy pariente cercano o pariente redentor. Interesante que aquí utiliza la palabra redentor. O redentor, dice, soy pariente redentor. Pero hay un pariente o hay un redentor más cercano que yo. Boaz estaba un escalón más abajo y él le dice, hay alguien, hay un pariente, hay un redentor más cercano que yo. Quédate esta noche y cuando venga la mañana, si él quiere redimirte o actuar como pariente cercano, como pariente redentor, que te redima. Pero, y está citando Deuteronomio 25:5, pero si no quiere redimirte o actuar, si no quiere actuar como pariente cercano, como pariente redentor, entonces yo te redimiré. ¿Ve? Versículo 12 le está diciendo. Después vemos que aquí dice, Boaz subió a la puerta y aquí que se sentó, y aquí que el pariente más cercano o el pariente redentor, y así en el resto del capítulo, cuando se refiere a cercano, dice la Biblia de las Américas, se está refiriendo a pariente redentor o redentor. De quien Boaz había hablado, iba pasando y le dijo, tú, ven acá. Tú, literalmente fulano, fulano, ven acá. No, la Biblia, el escritor no se tomó el tiempo ni de decirnos el nombre, ni quién era, un fulano, nada más. Ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Boaz tomó 10 hombres, un minián, de los ancianos de la ciudad, y les dijo, sentados aquí, y ellos se sentaron. Entonces dijo al pariente más cercano, pariente redentor, Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelech. Era literalmente familiar. Y pensé informarte, diciendo, cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela. Está hablando de la tierra. Jeremías 32:7. He aquí a Hanameel, hijo de tu tío Salum, viene a ti diciendo, cómprate el campo que tengo en Anatot porque tú tienes el derecho de rescate para comprarlo. Eso está diciendo, redime la tierra. Y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima. Y yo después de ti. Y él dijo, la redimiré. El fulano o esta persona dice, yo la voy a redimir. Entonces Boaz dijo, el día que compres el campo de manos de Noemí, el día que redimas la tierra, debes adquirir también a Ruth, la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. El pariente más cercano, pariente redentor, respondió, no puedo redimirla por mí mismo, no sea que perjudique mi heredad, redímela para ti, usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Interesante la historia. Si usted la sigue leyendo, va a encontrar algo interesante. Así que el concepto de redención se entiende en su sentido más amplio como la restauración del nombre en la propiedad de la familia, junto con la restauración del bienestar de Ruth y Noemí. Ponga atención a eso porque dice la restauración en su sentido más amplio o la redención en su sentido más amplio tiene que ver con la restauración del nombre en la propiedad de la familia. La familia de Dios empezó con Adán y la redención viene a restaurar el nombre, viene a restaurar a la humanidad, viene a vencer lo que había hecho caer a la humanidad, que es la muerte. Así que en la redención hay una restauración de la humanidad. Pero no me quiero adelantar, vamos a ir para allá. Siga con eso en la mente porque vamos a llegar a un punto. Así que el redentor de sangre, está también lo que se llama el redentor de sangre, también traducido como el vengador de la sangre o el Goel Hadam. Goel Hadam, el redentor de la sangre, era el responsable de redimir la vida de un pariente asesinado, matando al homicida.
El enemigo hizo caer al hombre, hizo caer a Adán, y ahora el último Adán, el postrer Adán, vence al enemigo, vengando a la humanidad a la cual había hecho caer. Un mismo patrón, pero necesitamos verlo para entender la narrativa del Evangelio. El enemigo hizo caer a Adán, lo expulsó del Edén, perdió el derecho, perdió todo lo que tenía, pero ahora el postrer Adán, el pariente redentor, el redentor de sangre, viene y venga a la humanidad venciendo, y como vimos la semana pasada, exponiendo y humillándolo a través de un gran triunfo para devolverle a la humanidad lo que había perdido. Los ancianos de la ciudad entregaban al homicida, Deuteronomio 19:12, de modo que el redentor de la sangre pudiese matarlo. Números 35 del 16 al 21. En el caso de homicidio involuntario, el homicida podía encontrar protección contra el redentor de la sangre en una ciudad de refugio asignada. Números 35 del 12 al 15 y 35 del 22 al 28. El redentor de la sangre hacía justicia y restitución de la tierra ante la contaminación que el homicidio había causado. ¿Qué contaminó la tierra? La muerte. Entonces, el redentor de sangre ahora hace restitución de la tierra ante la contaminación, que es la muerte. La función del redentor de la sangre también prevenía que una muerte se convirtiera en una enemistad hereditaria. Y esto, por cierto, son libros. Esta está citando al autor Levin en el comentario de Números 21 al 36, página 561 al 565. Que si yo abro vendría siendo este libro de Levíticos, del capítulo 21 al 36, y aquí está lo que es el redentor de sangre, toda esta información que tiene que ver con eso. Solo está citando un poquito de eso. El usos metafóricos en el Tanakh. Dios como redentor es un tema destacado en la Biblia. A lo largo de las escrituras, Dios es el que redime tanto a las personas como a la nación de Israel. Dios está presente como redentor en contextos legales donde actúa para reivindicar y defender la causa de una persona. Por ejemplo, Job 19:25. Yo sé que mi redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Proverbios 23:11. Porque su redentor es fuerte, él defenderá su causa contra ti. Sobre el versículo anterior, Harley, en el libro The Book of Job, el libro de Job, página 292 al 294, es este de aquí, no lo tengo y no lo voy a comprar. Cuesta $60, no lo voy a comprar. Pero ahí lo cita. También redime un sentido general, preservando y salvando a las personas de la muerte durante la hambruna. Job 5:20. En el hambre te salvará de la muerte y en la guerra del poder de la espada. La redención de Dios a las personas es un tema prominente en los Salmos, donde el salmista ora por redención o liberación de diversas circunstancias, incluyendo de sus enemigos. Ejemplo, Salmo 31 del 4 al 5. Me sacarás de la red que en secreto me han tendido, porque tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Señor, Dios de la verdad. Salmo 69:18. Acércate a mi alma y redímela. Por causa de mis enemigos, rescátame. Incluyendo el rescate de sus enemigos de la opresión y la violencia. Salmo 72:14. Rescatará su vida de la opresión y de la violencia, y su sangre será preciosa ante sus ojos. También lo rescatará del Seol y de la muerte. Salmo 49:15. Pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. Las Escrituras dan testimonio de que Dios redime a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos, incluyendo a los pobres y a los necesitados. Salmo 72, del 12 al 14. Porque Él librará al necesitado cuando clame, también al afligido y al que no tiene quien le auxilie. Tendrá compasión del pobre y del necesitado, y la vida de los necesitados salvará. Rescatará su vida de la opresión y de la violencia, y su sangre será preciosa ante sus ojos.
Dos acontecimientos en la Biblia hebrea demuestran que Dios redimió a Israel. Uno, la redención de Egipto. Dos, la redención del exilio. La redención de Egipto, la salvación de Israel de la esclavitud en Egipto fue un acto fundamental de redención. Dios pagó un precio para salvar a su pueblo del cautiverio en la forma de las 10 plagas contra Egipto. Ejemplo, Éxodo 6:6. Por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Éxodo 32:11. Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? Pero mire, aquí pasa algo interesante. Este capítulo me llama mucho la atención, porque en la redención de Egipto dice que Dios redimió al pueblo de Egipto. Usó las 10 plagas y lo redimió. Pero pasa algo interesante. Capítulo 32, que es el becerro de oro, y que vamos a leer esta semana. Versículo 4, hacen el becerro. Versículo 5, cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclamación diciendo: mañana será fiesta para el Señor. Al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces el Señor habló a Moisés. ¿Quién está hablando? El Señor está hablando a Moisés. Oiga lo que dice el Señor: desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Dios le está diciendo a Moisés: el pueblo, no que yo saqué, sino que tú sacaste. Pero en toda la narrativa bíblica dice: el Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Pero Dios está diciendo a Moisés: tú sacaste al pueblo. Entonces, ¿cómo conciliamos este pensamiento? Porque ahora tenemos que ponernos a pensar que dice: yo saqué a mi pueblo de Egipto. Pero el capítulo 32, versículo 7 dice: este pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Ahora, Moisés actuó como el mensajero real. Él era el enviado. Recibió la autoridad. Así que cuando dice: tú sacaste, no se está contradiciendo, porque Dios fue el que lo sacó. ¿Cómo lo sacó? A través de la figura de Moisés. Y cuando Dios le está diciendo: tú lo sacaste, no le está diciendo que Moisés es el autor de la redención, sino es el instrumento por el cual se llevó a cabo la redención. Y le está diciendo: tú lo sacaste con mi poder, pero tú lo sacaste. En pocas palabras, o una pregunta importante sería: ¿quién sacó al pueblo de Israel de Egipto? Y usted pudiera decir Moisés, pudiera decir Dios, y las dos son correctas. Dios sacó al pueblo de Israel, Moisés sacó al pueblo de Israel, pero el autor y consumador de esa redención y de esa liberación fue Dios, actuando a través de Moisés. Esto se va a reflejar en el primer siglo, en los escritos del primer siglo, porque cuando dice que Dios nos redimió de la esclavitud y de la muerte, es Dios el Redentor, pero ahora está usando no a Moisés, sino está usando a Yeshua, y por eso es que no nos podemos confundir, porque en el Tanakh Dios es el que redime, pero utiliza a un Moisés. En el Brit Hadashah los autores están describiendo al mismo Dios que redime, que ha redimido, que ha rescatado, que sigue siendo el que ahora lo hace, pero es a través del Mesías. Y no hay ningún conflicto. Si nosotros entendemos lo que es la narrativa bíblica, vamos a entender cómo funciona sin necesidad de jugar esa gimnasia teológica para tratar de explicar un texto. No debemos tratar de explicar un texto, sino debemos tratar de entender la narrativa completa, que no cambia. Entonces, le está diciendo versículo 7. Entonces el Señor, Dios, habló a Moisés y le dijo: desciende pronto, porque tu pueblo, ¿era el pueblo de Moisés o era el pueblo de Dios? Pero en este caso, como era el mensajero real, como el que era el que tenía la autoridad, el mismo Dios dice: tu pueblo, pero no era el pueblo de Moisés. Y luego le dice: porque tu pueblo, y le dice: que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido.
Entonces seguimos leyendo. Dice, bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Versículo 11. Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo, oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo? Que tú has sacado de la tierra con gran poder y con mano fuerte. Ahora Moisés se la devuelve y le dice, no, Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo? No es mi pueblo, es tu pueblo, y que tú has sacado de la tierra de Egipto, no yo. Moisés no se queda con ellos. Moisés dice, ok, entiendo lo que quisiste decir, Señor, pero es tu pueblo y tú lo sacaste, yo solamente he hecho lo que tú me has mandado hacer. Interesante, ¿va? Deuteronomio 9:6, oré al Señor y dije, oh Señor Dios, no destruyas a tu pueblo, a tu heredad, que tú has redimido con tu grandeza, que tú has sacado de Egipto con mano fuerte. Nehemías 1:10, y ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Salmo 77:15, con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. El concepto de que Dios paga un precio por el rescate de su pueblo también se encuentra en Isaías 43, del 3 al 4. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel tu Salvador. He dado a Egipto por tu rescate, y acusa a Seba en lugar tuyo, ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te amo. Daré otros hombres en lugar tuyo, y a otros pueblos por tu vida. Está hablando aquí en el concepto de redención. Egipto, Etiopía, Seba son metafóricamente el precio del pago. Tampoco tengo este libro. El mismo libro. Sí lo voy a tener que comprar después, porque ya van 3 veces que lo cita y lo voy a tener que comprar. La redención del exilio. La redención de Israel de Egipto fue un paradigma de la redención de Israel del exilio babilónico. Esto se destaca particularmente en los escritos proféticos. Por ejemplo, Jeremías utiliza la imagen del éxodo para describir la liberación del pueblo de Dios de Babilonia y de otras naciones a donde habían sido deportados. Jeremías 16, 14 y 15. Por tanto, he aquí vienen días, declara el Señor, cuando ya no se dirá, vive el Señor, que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todos los países a donde los había desterrado, porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. Jeremías 23, 7 al 8. Por tanto, he aquí vienen días, declara el Señor, cuando no dirán más, vive el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Señor, quiso subir y trajo a los descendientes de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había hecho, y habitarán en su propio suelo. Las profecías de Isaías son ricas en alusión al éxodo. Isaías 40 del 1 al 11, Isaías 40, 43, Isaías 51, 10, Isaías 52 del 9 al 10. Ezequiel también describe el regreso del exilio a la tierra como una reminencia del éxodo. Ezequiel 20 del 33 al 34. Vivo yo, declara el Señor, Dios, que con mano fuerte, con brazo extendido y con furor derramado yo seré rey sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras donde estáis dispersos, con mano fuerte, con brazo extendido y con furor derramado. Cuando Israel finalmente regresa a la tierra, Esdras lo presenta como un segundo éxodo. Al igual que este es Esre. Interesante, ese no tengo el volumen 16. ¿De verdad? Ok, después checo. Al igual que el éxodo, el regreso representa los dos motivos de saquear a los extranjeros y de ser sacados de una tierra extranjera. La naturaleza fundamental de Dios al redimir a Israel en el Éxodo se evidencia en todo el Tanaj. Los escritores bíblicos presentan este acontecimiento como una motivación para obedecer la Torá. Ejemplo, Éxodo 22, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Deuteronomio 5:6, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y forma las bases para las leyes individuales.
Ejemplo, Éxodo 13 del 11 al 16, Deuteronomio 24 del 17 al 18. El Éxodo es el acontecimiento redentor fundamental para los salmistas. Salmo 106 del 8 al 10. No obstante, los salvó por amor de su nombre, para manifestar su poder. Reprendió pues al mar rojo y se secó, y los condujo por las profundidades como por un desierto. Los salvó de mano del que los odiaba, y los redimió de mano del enemigo. Y como se señaló anteriormente, los profetas aluden el hecho para anticipar una redención futura. Dios como un pariente redentor. El pacto de Dios con Israel provee el contexto para la redención en el Tanakh. Su redención se relaciona estrechamente con su lealtad hacia el pacto o su amor constante. Gesed, Éxodo 15:13. En tus misericordias has guiado al pueblo que has redimido, con tu poder los has guiado a tu santa morada. Israel es la posesión exclusiva de Dios. Éxodo 19:5. Y él vive en medio de ellos. Éxodo 25:8. El Éxodo es la redención paradigmática de Israel y encuentra sus raíces en el pacto de Dios con Abraham. Éxodo 6 del 2 al 8. Continuó hablando Dios a Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios todopoderoso, mas por mi nombre el Señor no me dio a conocer por ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Y además he oído el gemido de los hijos de Israel por los egipcios, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy el Señor. Y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, os libraré de su esclavitud, os redimiré con brazo extendido y con juicios. El concepto de Dios como pariente redentor tiene connotaciones de parentesco íntimo. Se le describe como nuestro Padre, nuestro Redentor. Isaías 63:16. Porque tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conoce, ni nos reconoce Israel. Tú, oh Señor, eres nuestro Padre. Desde la antigüedad, tu nombre es nuestro Redentor. También, hacedor, esposo, redentor. Isaías 54:5. Porque esposo es tu hacedor. El Señor de los ejércitos es su nombre. Y tu redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Los autores bíblicos presentan a Dios como un pariente redentor, quien protege a sus familiares y toma venganza de sus enemigos para liberarlos, tanto a Israel como a las personas dentro de Israel, por su amor constante, su gesed, que deriva de su pacto con ellos. Los profetas del Tanakh anticiparon un cumplimiento del fin de los tiempos, además del regreso del exilio. Los textos proféticos expresan el deseo de Dios de redimir a su pueblo. Sin embargo, cuando Israel y Judá permanecieron arraigados en sus pecados sociales e idolatría, Oseas 7 del 13 al 14, dice: los libraré. Oseas 7. Todo el capítulo 7 de Oseas. Y el capítulo 13, versículo 14 al 16 dice: los libraré del poder del Seol, los redimiré de la muerte. ¿Dónde están, oh muerte, tus espinas? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? La compasión estará oculta en mi vista. Aunque florezca entre los juncos, vendrá el solano viento del Señor, que sube del desierto, y su fuente se secará y su manantial se agotará. Despojará tu tesoro de los objetos preciosos. El juicio de Dios viene sobre ellos en la forma de un exilio. Los profetas expresan un cumplimiento tanto inmediato como escatológico de sus profecías en redención. Los oráculos de Jeremías sobre la restauración están marcados por fórmulas que afirman que se esperaban acontecimientos en un futuro indefinido. Las palabras "vienen días", "en aquel día", "en aquel tiempo", del capítulo 30, versículo 3, capítulo 30, versículo 8, capítulo 31, versículo 1. La restauración sería tanto para Israel como para Judá, los cuales serían rescatados, redimidos por Dios. Zacarías prevé otra redención de una dispersión más amplia, no solo en Babilonia. Como Zacarías 18 dice: y les silbaré para reunirlos, porque los he redimido y serán tan numerosos como eran. Nuevamente, tanto Israel como Judá serán restaurados. Zacarías 10, del 6 al 7. Al final, Sión será salvo y se llamará su gente redimidos de Adonai.
Isaías 62:12. Y los llamarán pueblo santo, redimidos del Señor, y a ti te llamarán buscada, ciudad no abandonada. Así que en el Tanakh, el aspecto espiritual de la redención está presente hasta un cierto punto. Dado que Dios ha redimido a Israel, el perdón y el registro limpio de pecados están disponibles para aquellos que se arrepienten. Isaías 44 del 21 al 28. Especialmente el 22 dice: recuerda estas cosas, Jacob, y tú, Israel, porque mi siervo eres, yo te he formado, siervo mío eres, Israel, no me olvidaré de ti. He disipado como una densa nube tus transgresiones, y como espesa niebla tus pecados. Vuelve a mí, porque yo te he redimido. Gritad de júbilo, cielos, porque el Señor lo ha hecho. Gritar de alegría, profundidades de la tierra. Prorrumpid, montes, en grito de júbilo, y el bosque de todo árbol que en él hay, porque el Señor ha redimido a Jacob, y ha mostrado su gloria en Israel. Así dice el Señor, tu Redentor, el que te formó desde el seno materno. Yo, el Señor, creador de todo, que extiendo los cielos, yo solo, y afirmo la tierra sin ayuda. Hago fallar los pronósticos de los impostores, hago necios a los adivinos, hago retroceder a los sabios, y convierto en necedad su sabiduría. Es importante entender estos pasajes, porque cuando no entendemos cómo funciona la relación de Dios con la humanidad, tendemos a confundir inmediatamente esto. Bueno, si Dios es el único redentor, el único que salva, el único que rescata, el único que dice: ¿dónde está, oh sepulcro? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Entonces, si no entendemos cómo funciona esta relación, inmediatamente venimos a leer los escritos del primer siglo y venimos de una mente teológica, inmediatamente decimos: no, es que el que estamos leyendo ahí, ese Jesús, ese Yeshua, ese Cristo, es el Mesías, es el mismo Padre, porque nadie puede hacer las cosas que están diciendo ahí, porque ¿cómo es posible que Yeshua redima? ¿Cómo es posible que Yeshua salve? ¿Cómo es posible que Él haga todas estas cosas? Y es necesario entender que el que hace las cosas es Dios, no las hace Yeshua, es Dios. Pero Yeshua se convierte en el vehículo. Así como muchas veces dice: yo pastoreé a mi pueblo. Pero está hablando de Saúl, está hablando de David, está hablando de Salomón. No literalmente Dios pastoreó, sino a través de su figura real, un rey, Dios pastoreó. Les di pastores para pastorear a mi pueblo, y los pastores los desviaron. Está hablando de los reyes, está hablando de los líderes que se desviaron, que no cumplieron el propósito que era de guiar al pueblo como Dios quería que lo guiara. ¿Okay? Es importante eso, porque muchas veces tendemos a confundir, y nuestro único argumento es: bueno, entonces, si Yeshua no es el Padre, ¿por qué redime? Si Yeshua no es el Padre, ¿por qué salva? Si Yeshua no es el Padre, ¿por qué esto? Fácil y sencillo: porque Dios le ha dado la autoridad, el poder, y porque está actuando en nombre del gran rey, así como la semana pasada vimos, o hace 2 semanas que vimos cómo se llevaba a cabo una boda por un tercero. Todas las demás cosas están funcionando de la misma manera. Dios está redimiendo, Dios está avergonzando. La semana pasada vimos que Dios avergonzó a las huestes de maldad, como lo hizo a través del Mesías colgado en el madero. O sea, la narrativa bíblica es fácil. Dios siempre es el que está actuando. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero envió a un Moisés. Dios saca a la humanidad de la muerte, pero envía al Mesías, para que a través de ese pariente redentor, ahora Dios se va a convertir en el pariente redentor a través de su enviado, para vencer a la muerte y que la humanidad tenga derecho a la vida eterna, porque ha sido vengada. Fácil. Vamos a seguir leyendo. Suscríbete a nuestro... No, todavía no nos vamos. No se crea. No. Me emocioné, pero no tanto como para irnos. Otros pasajes en Isaías expresan la necesidad de arrepentirse con urgencia para obtener la redención. Isaías 59:20. Y vendrá un redentor a Sión, y los que en Jacob se aparten de la transgresión, declara el Señor. Si nosotros vemos aquí, vendrá un redentor. ¿Cuál es la palabra ahí? Goel. Gaal, que viene de lo que es Goel. Gaal.
Un rescate, Goel, un pariente, un redentor. Lo mismo que le enseñé al principio de la clase. Viene un redentor, vendrá un redentor. Los salmos también declaran a Dios como el que va a redimir a su pueblo de sus iniquidades. De esta manera, Dios provee una solución para el problema de la desobediencia de Israel. Sin embargo, los textos del Tanaj también anticipan una comprensión más completa de la redención, la cual se encuentra en los escritos del primer siglo o Nuevo Testamento. Los textos apócrifos también demuestran esperanza de una redención futura. Escritos de los años prósperos de la dinastía Asmonea muestran menos desesperación ante la destrucción de Jerusalén que los textos anteriores. Como resultado, la esperanza de la liberación mesiánica no es tan evidente en estos textos como lo es en textos anteriores, pero igual es posible detectarla. En los apócrifos, la redención se concentra en la representación de Dios mismo como un héroe, a pesar de que también se puede entender que esta redención involucra el liderazgo humano. Ok, hasta aquí hemos visto cómo se desarrollaba en la Biblia hebrea. El pariente redentor, el pariente cercano, cómo se redimía, el pariente, el vengador de sangre. Ahora, ¿cómo se desarrolla esto entrando al primer siglo o los escritos del primer siglo? Tengo que asegurarme de cuál botón apachurrar porque si no... Las dos palabras hebreas relacionadas con redención corresponden a dos términos griegos que están presentes en el Nuevo Testamento, en el primer siglo. Litro, que significa redimir, eso se aproxima mucho a lo que es Gaal en el hebreo. Y agorazó, que significa comprar o rescate, se aproxima a la palabra hebrea padá. La redención del pecado de la muerte. Teoría sobre cómo consideraban los escritores del primer siglo el concepto de redención. El trasfondo de la Biblia hebrea del Antiguo Testamento para la redención influenció la idea de redención de los autores de las cartas del primer siglo. Habría sido particularmente importante la redención según se aplica en la esfera legal de los esclavos. Los autores del primer siglo también entendían que Dios era el redentor de Israel corporativamente, especialmente en el Éxodo y de los individuos. Otra influencia sobre los autores del primer siglo fue el concepto de la manumisión, lo cual es el pago de un precio al dueño de un esclavo para darle la libertad. Deisman sostiene que la práctica greco-romana de la manumisión sacra es el trasfondo para el concepto bíblico de redención. Este lo escribe en su libro Light from Ancient Near East. Y tampoco lo va a tener. Poco lo tengo y cuesta $12. Ese lo compro más tarde. Esta emancipación de esclavos por una deidad implicaba que un individuo depositaba dinero en el santuario de un dios. La transacción haría del esclavo un esclavo de Apolo, a pesar de que los estudiosos a partir de Deisman han desacreditado la manumisión sacra. El concepto de la liberación de esclavos en general todavía forma una parte importante del trasfondo de los escritores del primer siglo. La muerte redentora de Yeshua en los evangelios. En el Nuevo Testamento, en el primer siglo, la redención es una de las 4 imágenes de la salvación, que son redención, propiciación, justificación y reconciliación. Tampoco lo tengo. Dios mío. Y según yo tengo muchos recursos. Los evangelios describen a la muerte de Yeshua como el rescate por la muerte de muchos. ¿Ve? Un pago. Mateo 20:28. Así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate, en redención por muchos. Marcos 10:45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál es la palabra rescate aquí? Litrón, rescate, precio pagado, que viene de la raíz litrao. O litro. Litrón. Viene de la misma raíz. Y todas las veces que se usa solamente 2 veces rescate esta palabra. Mateo y Marcos.
Y la traducción en la Septuaginta, Padá, aquí está la palabra Padá, Peduim, Geulá, Coper. Pero esta tiene que ver con la que vimos hace rato, Padá. La preposición anti, por o en lugar de evoca la idea de la sustitución. La muerte de Yeshua sustituye la muerte de toda la humanidad. En el Evangelio de Lucas, la redención también se refiere a la esperanza de liberación política de poderes extranjeros. Lucas 1:68. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. En efecto, las dimensiones políticas y espirituales están presentes en el himno de Zacarías. Lucas 1:71. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Lucas 1:74. Concédenos que librados de la mano de nuestros enemigos les sirvamos sin temor. 77 y 78. Para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto. Otros que esperaban la redención de Israel son Ana, Lucas 2:38. Y llegando ella en ese preciso momento daba gracias a Dios y hablaba a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Interesante que si nosotros leemos aquí, vamos a leer el 1, nos vamos a dar cuenta que están agradeciendo a Dios por la redención, por la liberación, por la salvación a través del enviado que era Yeshua. Su padre Zacarías fue lleno del Espíritu de Dios y profetizó diciendo: bendito sea el Señor Dios de Israel, que nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Nos ha levantado un cuerno de la salvación en la casa de David su siervo. Dios está redimiendo. Dios, voy a subrayar aquí. Voy a subrayar aquí. Dios ha efectuado la redención a su pueblo. ¿Cómo? Ha levantado un cuerno de salvación. Pero es Dios el que efectúa la redención a través de el cuerno de salvación de la casa de David, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su pacto y el juramento que hizo nuestro padre Abraham. Concedernos que librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de él, todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. ¿Ok? Cuando viene a Yeshua, capítulo 2, escuche bien con lo que va a pasar con Simón. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Por cierto, esta palabra consolación es la restauración. Y el Espíritu de Dios estaba sobre él, y por el Espíritu de Dios se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al ungido, al enviado del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Yeshua le trajeron para cumplir por él el rito de la Torá, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios. ¿A quién bendijo? A Dios. Y dijo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Ok? Déjame seguir leyendo aquí porque si no, no avanzo. Yeshua como rescate en las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo estipulan que la redención se ganó a través de la sangre de Yeshua. Romanos, este es un texto bien importante para entender y lo tengo todo subrayado aquí. Pero ahora, aparte de la Torá, la justicia de Dios. ¿La justicia de quién? De Dios.
ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Yeshua el Mesías para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención. Dios nos redimió por medio de la redención que es en el Mesías Yeshua. Entonces se acaba el problema. Dios es el único que redime. Amén, sí. Dios es el único que redime. Pero Pablo está explicando el proceso y dice, nos redimió a través de la redención que es a través del Mesías Yeshua. Dios redimió, pero utilizó al Mesías para que tú y yo fuéramos redimidos a través de su sangre. Porque ese fue el precio que ahora se pagó por la humanidad. La humanidad estaba condenada a la muerte. Pero ahora la muerte fue vencida a través del precio de sangre. Y Dios justificó a la humanidad y nos dio esa justificación gratuita por medio de la redención que es en el Mesías Yeshua. Así es que el Mesías no nos redimió. Fue a través de él que Dios nos dio la redención. Vamos a seguir leyendo. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Yeshua. Efesios 1:7. Lo que leímos, en él, en el Mesías, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de gloria. Pero si leemos más arribita, vamos a darnos cuenta que dice, es Dios. Bendito sea el Dios y Padre. Eso se va a estar refiriendo a Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías, según nos escogió en él. Dios nos escogió en el Mesías antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Dios nos predestinó para la adopción como hijos para sí, mediante Yeshua el Mesías. Así que Dios nos predestinó para ser hijos adoptados a través del Mesías. Y oiga lo que sigue diciendo. Conforme al beneplácito de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, en Yeshua. En él, en Yeshua, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en el Mesías, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en él. También hemos obtenido herencia, nos redimió, nos rescató, ahora nos regresó la herencia, o somos parte de la herencia. Hemos recibido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. A través de la sangre de Yeshua, los creyentes somos redimidos de la maldición de la ley. Gálatas 3:13. El Mesías nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga en un madero. Y liberados de la esclavitud de la ley y del poder del pecado, la metáfora del pariente es dominante cuando Pablo describe el paso de esclavo a hijo de Dios. O'Brien señala que la redención se equipara con, o al menos se yuxtapone al perdón de pecados de Efesios 1:7, Colosenses 1:14. Los creyentes son rescatados del juicio de Dios por causa de nuestras ofensas. Pablo también describe que Dios hace de Yeshua la redención para los creyentes. Es Dios quien hace a Yeshua la redención de los creyentes. Primera de Corintios 1:30. Para que nadie se jacte delante de Dios, mas por obra suya estás en vosotros, en el Mesías Yeshua, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Estoy dando todos estos versículos para que vea que la narrativa bíblica, como a mí siempre me gusta decir, la narrativa bíblica está ahí.
Si no la queremos ver, pues ya es parte de nuestra mentalidad de decir, no, es que la Biblia dice esto, cuando en realidad la Biblia no dice lo que nosotros estamos queriendo que la Biblia diga. Ahora que los creyentes han sido comprados por un precio, la redención, no deben ser esclavos de la gente, sino esclavos del Mesías. 1 Corintios 6:20. Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. 1 Corintios 7:23. Comprados fuisteis por precio. No os hagáis esclavos de los hombres. Por supuesto, el precio no es un pago monetario, sino el sacrificio de Yeshua. El concepto de Yeshua como rescate también se encuentra en 1 Timoteo 2:6, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de testimonio dado a su debido tiempo. Porque hay un solo Dios, fíjese, aquí que el versículo 5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Mesías, Yeshua, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate, en redención por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en el Mesías, no miento, como maestro de los gentiles en fe y en verdad. Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. El cual es similar a la descripción en Tito. Sin embargo, en Tito, Pablo resalta el aspecto ético de la redención de los creyentes. Como personas purificadas que le pertenecen a Yeshua, debemos ser celosos para hacer buenas obras. Tito 2:14. De acuerdo a Mons, el entusiasmo de un creyente viene de una completa comprensión de la obra redentora del Mesías. Yeshua como sumo sacerdote redentor en Hebreos. El concepto del Mesías como redentor continúa en el resto de los escritos del primer siglo. En la carta a los Hebreos, Yeshua es el gran sumo sacerdote que obtuvo la redención eterna en el templo celestial por medio de su propia sangre. Hebreos 9, 11 al 14. Hebreos 9 del 25 al 26. Además, Yeshua aseguró la redención para aquellos que vivían bajo el primer pacto. También describe los mártires que se negaron a aceptar la redención o liberación mientras eran torturados. Hebreos 11:35. Eligieron el sufrimiento terrenal para poder alcanzar una mejor resurrección, ser elevados a la vida eterna. Primera de Pedro habla de forma similar de la redención por medio del pago de un rescate, la sangre del Mesías, la cual supera cualquier precio. A través del Mesías, el Cordero sin mancha, los creyentes han sido redimidos de su vana manera de vivir. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero, sin tacha y sin mancha, la sangre del Mesías. Aquel sacrificio del Mesías se encuentra otra vez ligado con la redención. En Apocalipsis, el Cordero es digno de adoración porque redimió a todas las personas del mundo con su sangre. Apocalipsis 5:9. Cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, oiga bien, te lo voy a abrir aquí. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste, redimiste. Algunos manuscritos antiguos dicen: nos has comprado o redimiste. ¿Para quién? Para Dios. Entonces Yeshua no se compró para sí mismo. Yeshua no redimió a la humanidad para sí mismo. Yeshua no hizo el trabajo para sí mismo, sino que Apocalipsis termina diciendo: redimiste con tu sangre, nos diste redención para Dios. Hiciste la redención en nombre de Dios. Esta redención es de Dios. Dios nos redimió a través de tu sangre. Entonces, ahí se contesta la pregunta de: pero si el Dios es el que rescata, ¿cómo Yeshua puede rescatar? Los escritores del primer siglo lo entendían. Tú y yo es que seguimos empecinados de que no, es que necesariamente tiene que ser el Padre, porque si no la ecuación no funciona. 2 más 2 son 4.
La matemática de Dios, en la matemática de Dios, 1 más 2 son 6. ¿Cómo es? No sé. A veces va más allá de la lógica, pero dice, digno eres tú de tomar. Cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, el Cordero, y con tu sangre compraste para Dios a toda gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Es más, los has hecho un reino y sacerdotes, no para el Mesías, sino dice, para nuestro Dios. Para nuestro Dios. Los redimió, los hizo un reino, los hizo sacerdotes, pero no para él, sino dice para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Esta imagen es un recordatorio del Cordero de Pesaj, cuya sangre liberó a los primogénitos israelitas. Éxodo 12. La imagen cambia en Apocalipsis 14, del 3 al 5, que describe a los 144,000 redimidos como los primeros frutos de la humanidad para Dios. Ahora vamos a ver Apocalipsis 14. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se habían contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero, a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias. Oiga bien, han sido rescatados, redimidos, comprados, redimidos. Estos 144,000 han sido rescatados, pero dice para Dios. Y para el Cordero, claro, pero para Dios. En su boca no fue hallado engaño ni mancha. ¿Por qué dice para el Cordero? Porque el reino le pertenece al Mesías por 1000 años y eventualmente se lo va a regresar a Dios. El trasfondo del Tanakh sobre los primeros frutos, Levítico 23, 9 al 14, señala a estos creyentes como los primeros de una futura cosecha mucho más grande de creyentes. Los escritos del primer siglo presentan una tensión, ahora, pero no todavía, con la redención. Los creyentes han sido redimidos del pecado, pero todavía queda una consumación final de su salvación. Es decir, hay también una dimensión escatológica. En el Evangelio de Lucas, Yeshua enseña que las señales cósmicas van a indicar su segunda venida junto con la redención venidera. Lucas 21, 28. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantar la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Eso quiere decir que la redención no se ha consumido. Hemos sido redimidos para Dios, pero no se ha llevado a efecto la redención completa. ¿Ok? Y Pablo lo explica. Y Yeshua también dice, cuando las señales empiecen a suceder, erguíos vuestra cabeza, porque se acerca el día de vuestra redención. Pablo también miraba hacia un evento de la redención final futura. Los creyentes han sido sellados con el Espíritu de Dios para el día de la redención. Efesios 4:30. No entristezcáis al Espíritu de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Un evento futuro. El Espíritu de Dios actúa como la garantía hasta el día que los creyentes reciban la herencia completa. Efesios 1 del 13 al 14. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en él con el Espíritu de Dios, de la promesa, que nos es dada como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Esta redención final se aplica a la creación en general, cuando se libertará de la esclavitud de la corrupción. Romanos 8:21, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Esto va a suceder al mismo tiempo que la redención de nuestros cuerpos. Romanos 8:23. Y no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, que hablan Efesios, el sello. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8:19.
porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Será la liberación de toda la creación. Hay una continuidad entre el concepto de redención en la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, y el Brit Hadashah o los escritos del primer siglo. En ambos, Dios es el principal redentor. En la Biblia hebrea, redime a los individuos e Israel como nación, lo cual se demuestra paradigmáticamente en el Éxodo y luego se refleja en la Torá. Los profetas luego utilizaron el concepto para el regreso del exilio. La redención en la Biblia hebrea fue principalmente física. El aspecto espiritual estaba presente, pero había una expectativa de un cumplimiento más grande. En los escritos del primer siglo, Dios redime a su pueblo por medio del sacrificio de su Hijo. Los creyentes son liberados de la esclavitud del pecado y de la muerte para ser esclavos de Dios, mientras espera la consumación final, cuando Yeshua regrese de nuevo. La redención es física y espiritual. El aspecto espiritual se manifiesta totalmente en los escritos del primer siglo. Y la bibliografía, aquí tiene todo esto aquí. Todos estos son libros. Cada una de estas notitas es un libro. Están en azul. Y como le dije, si vamos a este artículo, tiene todavía más cosas que está hablando. Y está en español. Es el diccionario bíblico Lexham. El artículo de la liberación. Así es que, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos que la historia bíblica no cambia. Dios redime. Nosotros somos los que nos confundimos, porque no nos entra en la cabeza cómo es el mecanismo por el cual Dios actúa. Dios redimió a Israel de Egipto y le dice a Moisés: tú sacaste a tu pueblo, tú lo sacaste, porque fue la gente por el cual se llevó a cabo la litigancia y se llevó a cabo los juicios. Moisés proclamó los juicios que habían sido decretados por Dios. Moisés no decretó los juicios, Moisés proclamó los juicios que ya Dios había decretado. Venimos al primer siglo y ellos tienen la expectativa de que hay una redención aún mayor. Ahora se ha hecho manifiesta. ¿Cómo? Dios nos ha redimido de la muerte a través de su Hijo. No cambia. La cosa es entender cómo los hilos de la narrativa bíblica se van tejiendo y lo que significaba redención en la Biblia hebrea sigue significando redención en los escritos del primer siglo, pero ahora tiene los integrantes de la historia diferentes, pero Dios sigue siendo el autor. Entonces, cuando usted pregunta, entonces, si Yeshua no es el Padre, ¿cómo puede redimir? Fácilmente, porque está cumpliendo el rol, la función y el propósito que Dios le dio para llevar a cabo la redención, llevar a cabo la liberación, llevar a cabo la salvación. A fin de cuentas, Dios es el que hace las cosas. Lo hizo con Moisés, lo hizo con David, lo hizo con Yeshua. No cambia. Nosotros somos los que a veces tratamos de cambiar la narrativa. Y si lo vemos desde la perspectiva bíblica, créame, si somos sinceros, muchas de las cosas que a veces decimos no tienen ese fundamento bíblico. Así es que yo le invito a considerar la información. No me crea a mí, vaya y valídelo y usted se va a dar cuenta que tenemos mucho que aprender. Mucho que aprender. En estos últimos tiempos nosotros nos estamos enfocando mucho en lo que es entender el contexto, porque a través de entender el contexto sale a la luz muchas de las cosas que necesitamos atesorar para poder entender los escritos, las cartas y toda la narrativa bíblica. Será la próxima semana para que nos veamos, para seguir aprendiendo en su segmento Explorando el primer siglo. Y si quiere ser parte de nosotros, puede entrar al código QR que está aquí. Grupo de Telegram. También el próximo jueves tenemos Hogar con Valor y el sábado vamos a estar viendo la Parashá desde la perspectiva de qué es la idolatría. Una buena pregunta que me hice yo en estos días y que me sigo haciendo. Yo empecé, ¿por qué fue tan fuerte la idolatría? ¿Qué significaba la idolatría? Y el sábado platicamos. Familia, que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Si esta enseñanza fue de bendición, ayúdenos a compartirla. Déjenos por ahí un me gusta para que así podamos decirle al algoritmo de Facebook y de YouTube que
hay gente a la que le gusta. Si no le gustó, déjeme un me gusta, no hay problema, pero considere la información. ¿Ok? Nos vemos la próxima semana. Shalom, familia. Bendiciones. Shalom. Suscríbete a nuestro canal Master Crest Ministries en YouTube y en Algo Nuevo para Ti TV en Facebook. No olvides regalarnos un like y dejar tu comentario para que nuestro contenido tenga más alcance.